Ha finalizado en la jornada de hoy, ha tenido 2 días de intensa actividad en Buenos Aires, precisamente, la Expo EFI. Es el encuentro financiero de negocios y de economía más importante de la República Argentina. No es una exageración, básicamente porque lo que sucede en estos 2 días marca la agenda y el trayecto de lo que se viene en esa materia. Allí ha estado en estos días Anabel Recabarren, es nuestra querida analista en finanzas, aquí en Pensar San Juan y especialmente en Pensar San Juan Radio. Bienvenida, Anabel, ¿cómo estás? Hola, María Silvia, encantada de estar con ustedes. Recién llegada, podemos decir. Esta mañana llegando. Anabel, ¿qué primera impresión te ha dejado esto? ¿Cuál es el análisis primordial que destacas? Bueno, primero, no tenemos dimensión de lo que se viene. Se viene una época de auge económico en Argentina de la mano del petróleo y de la minería, que no lo estamos dimensionando, si bien nosotros vemos Vicuña, escuchamos hablar de los proyectos, pero en Buenos Aires hubieron dentro del sector de los foros prácticamente 3 horas dedicadas a minería. Minería desde el sector empresa, minería desde el sector gobierno, minería desde el sector CEOs, donde todos hacían una evaluación y una puesta en escena de qué es lo que tienen pensado desarrollar. Y así veíamos, bueno, contaban, de San Juan habían 2 proyectos enormes, Aldebarán, que está en Altar, y la gente de Vicuña. Y bueno, Vicuña, por ejemplo, contaban que ya tienen 1000 personas trabajando en el campamento, que ya llevan inversiones hechas alrededor de 18 millones de dólares hasta este momento, y la inversión total va a ser de 18.000 millones de dólares en varias etapas. Vicuña va a ser el proyecto más grande de la Argentina, o sea, por encima incluso de YPF, de Vaca Muerta. Se espera que trabajen de Vaca Muerta. Por encima de Vaca Muerta, por la magnitud de producción y de explotación. Y se espera en su momento de auge que trabajen unas 12.000 personas efectivamente en la mina, sin tener en cuenta todo lo que son proveedores y servicios asociados. Un dato muy importante que dieron respecto del cobre: el 80% de la producción de cobre de la Argentina está en Cordillera Sanjuanina. El 80%. 80%. El 80% de todo lo que tiene la Argentina lo tenemos nosotros en San Juan. Y de eso, solamente el 35% ha sido explorado. O sea que todavía, más allá de las minas que ya están en exploración, de los proyectos que ya son viables, tenemos esa chance enorme de seguir con desarrollo a futuro. Explicaban, por ejemplo, que Filo del Sol tiene 90 años de extracción desde que empiecen. En el caso de José María, que es la otra parte de Vicuña, son 25 años y empieza a producir el año que viene. O sea, el año que viene empieza en el campamento, en 2030 empiezan a producir. Y es increíble la magnitud y la importancia que se está dando en Buenos Aires a la minería, y que nosotros no estamos dimensionando, porque para nosotros es una conversación de cada día. Y bueno, del lado de los empresarios también hubo hacia el gobierno el llamado de atención respecto de la infraestructura, de calles, de rutas, de caminos. Se estuvo hablando mucho de vías alternativas para no utilizar las rutas, porque en momentos de picos de producción las rutas van a ser inviables para el tránsito normal de las personas, más el tránsito de camiones. Entonces se está reflotando la posibilidad de tren de carga, la posibilidad de, también en el este argentino, quieren reflotar los ríos para descomprimir rutas. Ajá. Entonces, que todo marítimo. lo que sea, exacto, tal cual, volver a utilizar el río Paraná, para sacar todo lo que sea forestal por el río, y todo lo que sea minero, sacarlo en tren, directamente en tren desde acá. Ahora, Anabel, con esto que vos planteás y sobre todo en la introducción que hiciste, nos podríamos llenar de esperanzas. Viene una época de prosperidad realmente en lo económico para la Argentina, según lo que vos contaste. ¿Cómo no nos chocamos? Porque es el desafío, ¿no?, de la política argentina para poder administrar todo eso. Bueno, es justamente el reclamo de los empresarios, pedirle a la política que acompañe. Porque no es solamente, después lo dijo Milei, que hizo el cierre ayer, lo dijo que la tarea del gobierno es allanar la cancha.
Y ellos están haciendo eso, allanando la cancha para que sean los empresarios quienes hagan los desarrollos que consideren convenientes con el apoyo del Estado. Incluso dio a entender que si bien Caputo había anunciado 12.000 kilómetros de rutas nuevos, anunciaron 12.000 kilómetros de ruta, sí, del lado del gobierno es una van a hacer. noticia porque la obra pública, bueno, conocemos lo que ha pasado este tiempo. La obra pública está frenada. Caputo anunció el martes a primera hora 12.000 kilómetros de rutas nuevas. Así que, bueno, por lo menos van a reactivar parte de la obra pública. No a gran escala porque el presidente es un convencido de que esa es una actividad que tiene que tomar la parte privada, con el apoyo del gobierno, con cierto sustento del lado político, pero que tiene que ser una actividad privada. Y de hecho hemos conocido también las declaraciones de Adorni en estas últimas horas que dicen la energía de Vicuña la tiene que pagar Vicuña. Sí. Esto por lo que va a haber una audiencia pública y de hecho Vicuña ha dicho, sí, vamos a invertir 500 millones de dólares en una línea minera. El conflicto se ha planteado y bueno, ¿qué hacemos con los azules y con Hualilán, no? Bueno, la idea ya es integrar todo. Es más, están hablando con la gente en Catamarca para que sea una línea San Juan-Catamarca. Porque ellos también necesitan esa energía y ese desarrollo, entonces podría ser hasta un proyecto conjunto que se haga con las empresas que están explorando allá litio, que es la vedette de Catamarca, es el litio. Si bien también tienen proyectos de oro y cobre, básicamente van por el lado del litio. Las empresas que dicen a esto se muestran proactivas a ver, bueno, cómo nos acomodamos a este escenario porque queremos estar en San Juan. Ya sabemos que varias han anunciado la probabilidad de instalarse para formar UTES con empresas sanjuaninas. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, un empresario calero contaba que en la feria de minería que hubo en Canadá, él había ido con su producción calera de Córdoba, dice, pero iban y buscaban a los stands de minería en San Juan. Entonces, directamente como que no les daban ni cabida para poder contar de qué se trataba su producto, porque le decían, bueno, ¿estás haciendo cobre en San Juan? No. Bueno, ¿y quién hace cobre en San Juan? No y se iban para digas. ese lado. Entonces él lo contaba. Así que a ese nivel de visibilidad que es increíble, que nosotros no estamos dimensionando. Afortunadamente ya hoy sabemos que hay un camino de búsqueda de entendimiento entre la provincia de La Rioja y Vicuña. No había sido así hasta hace unos días. ¿Fue tema en la Expo? No lo mencionaron para nada. La Rioja no se tocó. Solamente hicieron foco en las provincias, bueno, Catamarca, San Juan, Mendoza y bueno, Neuquén, por supuesto, que hoy por hoy es la provincia donde se cobran los sueldos más altos de la Argentina, gracias al proyecto Vaca Muerta. Los desarrollos de Vaca Muerta, lo que va a ser YPF, estuvo hablando Horacio Marín también, hablando de YPF, que es un señor increíble de escuchar, porque es súper ameno cuando va contando historias, pero... Tiene el talento de la palabra. De la palabra, exactamente. Tiene una narrativa tan graciosa y va contando como cosas muy lógicas de una forma que la entiende cualquiera. Les recomiendo escuchar a Marín. Contaba que, que Argentina este año ha conseguido, autoabastecerse, que son 550.000 barriles de petróleo por día, lo que consume Argentina. Y nosotros estamos produciendo actualmente 900.000 barriles de petróleo por día. Entonces, ese resto se exporta. Lo que nos ha venido bien con esta crisis en Medio Oriente, porque al ser nosotros ahora exportadores de petróleo, podemos colocar esos barriles en el mercado internacional. Como proyecto, YPF tiene para fin de año llegar al 1.000.000 de barriles. Estamos ahí a nada, estamos 900.000, llegar a 1.000.000. Cuando lleguemos a 1.000.000, estamos calificados como país petrolero. Entonces vamos a entrar en la calificación mundial de país petrolero a fin de año. Pero vos sabés que de eso no se hablaba, Anabel, porque la crisis global que hay por el petróleo en el sentido de la guerra, lo que ha terminado pasando, indicaba que Argentina tenía problemas y hasta se hablaba de desabastecimiento. Y sin embargo, ¿cuántos? 10 días después, en esta Expo EFI, se dice todo lo contrario. Argentina ya se autoabastece con los barriles producidos y está muy cerca de convertirse, de batir su propio récord, su marca. Sí. Bueno, el presidente decía también que había mucha desinformación en cuanto a las buenas noticias, que por ahí estas buenas noticias que uno escucha de la boca de un empresario, que no se escuchan siempre porque la mayoría de nosotros no tenemos llegada a esa charla de empresariado,
se termina distorsionando y no nos enteramos realmente cuál es la magnitud de la situación. Que llega a la gente una campaña militada por la oposición al gobierno que no dice nada de esto y hablan de recuperar el crecimiento, el sendero del desastre y demás, y es a eso a lo que se refería Milei. Sí. Se espera que para el 2035 Argentina cambie su modelo exportador y dejemos de ser básicamente un modelo agroexportador para ser un energético minero exportador. Van a pasar a ser los dos principales ejes de producción de la Argentina, energía y minería. Y ahí tiene mucho que ver San Juan con la instalación de parques solares en cuanto a lo que es la exportación de energía. Bueno, nosotros necesitamos generar esa energía para lograr la producción minera. O sea, hoy es una cuestión de líneas, es el camino que hay que recorrer tensión para llegar al 2035 siendo exportadores. Sí, antes ya lo vamos a conseguir, pero en el 2035 se va a cambiar el modelo de la Argentina. O sea, este modelo histórico agroexportador que traemos desde los 1800 lo vamos a cambiar. El agro va a seguir siendo importante, pero va a dejar de ser el primero para pasar a ser el tercero. Hoy estamos siempre pendientes a la cosecha de la soja. Exacto. Eso es lo que determina la economía argentina, la cosecha de la soja. Eso va a quedar en un segundo plano, es al menos lo que plantearon allí. Sí, va a dejar de condicionarnos esta estabilidad lógica que tenemos de un momento de cosecha, un momento de producción, de siembra, para hacer una exportación minera. Milei contaba, Chile exporta 66.000 millones de dólares al año. Argentina exporta, en minería, en cobre específicamente, Argentina exporta 5.000. Entonces, y dice, ¿pero qué pasó? ¿Cayeron todos los minerales del lado chileno cuando se formó la cordillera? No. O sea, ellos tienen el sistema de RIGI, lo inventó Chile en la década del 70. Y ellos fueron los primeros que empezaron, después Perú copió el modelo del RIGI y nosotros venimos 50 años después a copiar el modelo. Por nada, estos dos son los principales países exportadores de cobre del planeta. Primero Chile y luego Perú. Pero la reserva que tiene Argentina es más grande de la que ellos están produciendo. Entonces, pasaríamos nosotros a ocupar esos lugares de primeros exportadores haciendo las cosas bien. Ahora, Anabel, una pregunta bien de mercado, si se quiere. ¿Cuánto tiene que ver la cotización de los metales en la actualidad para la realización de esos proyectos? Es súper importante. Es importante porque te condiciona el precio de mercado después. No es lo mismo vender oro si, por ejemplo, la onza está en $4.500 que si tenés una onza en 8.000. Entonces, tenés como el doble de ingreso con el mismo costo, la misma inversión y el mismo equipo productivo. Pero hay un dato muy importante. Para el año 2029, el planeta va a demandar 10% más de cobre que el que se va a estar produciendo en el año 2029. Entonces, el precio del cobre para el 2029 se espera que sea altísimo. Y también se está buscando poder lograr estar a la altura de esa demanda, porque nosotros no lo vemos, pero el cobre se usa para todo lo que son cables, para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, todo ese desarrollo tecnológico tiene detrás esta explotación de cobre. Claro. Me quedé pensando en lo que marcabas de La Rioja. No se habló de La Rioja, pero sí marcaste que está Catamarca, que está San Juan, que está Mendoza, que está Neuquén, y La Rioja está en el medio, como los miércoles en la semana, es el día del medio ahí en esa franja minera. ¿Puede haber una preocupación desde los mercados por este incidente La Rioja-San Juan, que se pueda llegar a tornar un poco más grande justamente porque en ese corredor minero hay una provincia que no apostó al RIGI, que mira de reojo a la minería, que no la quiere? Mirá, yo primero espero que en algún momento se den cuenta que el camino es por ahí y se sumen. No, ya se han sumado. Espero. Ya hoy el gobierno de La Rioja pidieron, no quiere decir que tengan respuesta. Venga, comunicado oficial respecto de vamos a empezar a hablar con Vicuña, los vamos a invitar a que inviertan en San Juan, cambió absolutamente el panorama. Y sí, y más allá de Vicuña, ellos tienen la misma cordillera que tenemos Catamarca y San Juan, entonces las probabilidades de explotación y de exploración que tienen son exactamente las mismas. Entonces, por ahí, dar el marco jurídico para que las empresas puedan llegar, puedan investigar, puedan explorar. Por ejemplo, Aldebarán contaba 28 años de exploración llevan en San Juan en el proyecto Altar.
Y en el caso de Vicuña lo mismo, entre 28, 30, 32 son los años que contaban. Pachón lleva 60. Pachón lleva 60, exactamente. Entonces no es que decimos vamos a hacer minería y empezamos a producir pasado mañana y vendemos cobre. O sea, tiene todo un proceso, todo el análisis de ver la característica de la veta, después poder armar el proyecto, conseguirle el capital, armar el campamento, explotarlo. Tiene todo un circuito. Entonces, La Rioja, a ver, nosotros ya llevamos 20 años con Veladero haciendo esto. Entonces ya hemos empezado hace bastante, Catamarca también, Salta también. Mendoza se ha sumado ahora. Mendoza va a empezar, tiene por un lado proyectos de cobre y hacia el sur ellos tienen el norte de Vaca Muerta. Entonces van a hacer los dos tipos de proyectos, por un lado minero y por el otro lado el petrolífero. Así que también ellos están ahora muy convencidos de que no por sé aquí. si en el ámbito de las exposiciones, pero tal vez en la Expo, Anabel, se trató el tema capacitación, porque cuando se plantean estos temas dicen, ¿dónde está el crecimiento que tanto hablan si no me han tomado como empleado? Sí. Sí se habló. Y lo hablaron las empresas, justamente, que necesitan mano de obra calificada. Y como son proyectos que no son rápidos de poner en marcha, instaban a los chicos a estudiar carreras relacionadas con minería, a formaciones en finanzas apuntando a la minería, que son por ahí más atadas a normas internacionales, no tanto lo que hacemos en San Juan específicamente como hacer un balance, sino cumplir con ciertas pautas internacionales, y pedían profesionales que se formen en ese tema, porque otra limitación que tienen es que ellos deben tomar mano de obra local. Entonces decían, la mano de obra local no está calificada. Entonces lo exponían justo delante de los ministros, sí. Así. Entonces el compromiso para la provincia, para las carreras y para los chicos que quieran sumarse también a empezar a estudiar este tipo de carreras, porque el futuro viene por acá. Geólogos, ingenieros en minas, son todas actividades, y después metalurgia, todas estas que tienen que ver con la actividad en sí, lo relacionado con los laboratorios, digamos, con el oficio. Ellos dicen que forman a la gente, pero que prefieren tomar gente que esté formada. Entonces, desde ya ir instando a la población para que vaya especializándose en este tipo de actividades. Claro, porque son carreras de 5 o 6 años en el mejor de los casos, que va a sorprender a esos egresados con el arranque de los proyectos. Exacto. O sea que sería una prueba ya en campo. Sería el momento de empezar a formarse pensando en un 2030 con un auge de minería de cobre en San Juan. Si tuvieras que, por tu opinión, poner a la provincia de San Juan en este escenario, de acuerdo a lo tratado, ¿dónde la pondrías? Bueno, la mayoría de los políticos dijeron, hoy San Juan es la vedette. Así. Estaban hablando, sí, todo bien con Neuquén, con Vaca Muerta, pero hoy San Juan es la vedette. Ese era el comentario, lo hizo, por ejemplo, Sturzenegger. Están mirando a San Juan con todos los ojos puestos acá en el desarrollo, en las posibilidades que tiene esta cordillera, y los proyectos que ya están en vías, la cantidad de proyectos que están en exploración, porque contaban, por ejemplo, que hay proyectos en etapa de pedido de aprobación, de RIGI. Sí. Entonces van a ser proyectos que eventualmente van a tener vía para entrar y para empezar a desarrollarse. Vicuña va a ser solo el primero de muchos. Y la Argentina hoy lo sabe, y están mirando San Juan con esas perspectivas. Un dato, por ejemplo, que contaba... ¿Quién lo contaba? Zukovinsky. Decía que él había hablado con un alto mando de una empresa minera, pero en Buenos Aires. Entonces el hombre trabajaba en Buenos Aires y le había pedido la empresa que se trasladara al campo, a Catamarca. O sea, tenía que ir a trabajar más cerca del lugar. Y la respuesta fue que el dirigente le decía que no podía porque en Catamarca no había colegio bilingüe para sus hijos. Entonces, no es solo la minería, es todo lo que es estructural a partir de la minería. Los colegios bilingües, los traslados, las rutas, las clínicas de salud. Por supuesto, el sistema de salud. Lugares de salud, no solo escuelas bilingües, escuelas de todo tipo, porque si estamos hablando pero de una migración masiva. Piden, básicamente, el rubro inmobiliario, llegaron a decir aquí los representantes de las inmobiliarias, si San Juan no lo ofrece, lo van a buscar en Mendoza. Son 2 horas hasta aquí, no tienen ningún problema. Bueno, eso ya fue un chiste de chicaneo
pimponeo entre ministro de Economía, ministro de Minería de San Juan y de Mendoza ayer, porque el ministro de Minería nuestro ofreció la Feria Minera. Dijo, la semana que viene tenemos en San Juan la Feria Minera, y del público le contestaron no hay lugar para alojarse. Entonces Sí, le pregunta la chica que estaba haciendo la mediadora, le pregunta, ministro, ¿y dónde se alojan? Entonces, claro, la ministra de Mendoza inteligentemente dice, nosotros tenemos lugar, tenemos aeropuerto. Entonces dice él, bueno, estamos a 160 kilómetros, nos presta el aeropuerto. Bueno, pero sí, en definitiva es clara muestra de una realidad que es lo que estamos viviendo. Sí. Es una realidad porque inevitablemente estas personas van a conocer primero la ciudad de Mendoza que la ciudad de San Juan. Tal cual, exactamente. Y después es muy Y difícil. si tienen el colegio volver bilingüe ahí. en Mendoza o tienen un mejor hospital en Mendoza, no la van a dudar. Los O sea, clubes. ellos, a ver, ¿cuánto demoro desde Mendoza a subir a la mina? Y Sí, bueno, sí, pasará... Es parte de los costos, ¿no? Sí, Yo creo sí, que ahí está. próximamente también Mendoza va a tener minería. Además Entonces, ya la tiene. Está el desarrollo, ya la vía del desarrollo. Entonces es cuestión de que nos pongamos a la altura de lo que va a ser San Juan de acá a 2030. Bien, Anabel, y como especialista en finanzas, cuando vos tenés este tipo de situaciones, ¿cómo cotiza en bolsa esto ahora? Bueno, yo he venido fascinada. La verdad que, si bien nosotros tenemos como una noción de que el camino viene por el lado de la minería, que va a ser muy importante en la economía regional, no lo tenía a esta escala. O sea, he tomado dimensión recién Anabel ahora. es asesora de la Bolsa de Comercio de San Juan, por eso la pregunta, porque ella tiene y va a tener clientes que van a esperar de tu asesoramiento, Sí, ¿no? tal No cual. lo tenías a esta escala. No a esta escala, no con esta magnitud y con esta visión que ya le están dando en Buenos Aires. Y la importancia, porque la verdad que desde Caputo hasta Milei hablaron del desarrollo minero. O sea, todo el mundo lo nombró. Claro. Minería y energía, que son los dos pilares por donde viene el desarrollo de la Argentina. Desde el lado de las inversiones, es una inversión maravillosa. O sea, ya que para el 2029 se necesite más cobre del que va a haber, indica que el precio del cobre no va a ser el que tenemos ahora. Está muy por debajo de la evaluación actualmente, pero también es una inversión volátil y de largo plazo. O sea, debería ser algo que yo compre pensando en dejar en mi cartera para cuando me jubile. Y en el medio no me preocupo si sube, si baja, lo voy dejando. Pasa lo mismo con la plata, con el oro. Son posiciones para tener, como en algún momento fue comprar empresas tecnológicas, cuando veíamos que se venía el desarrollo por el lado de la inteligencia artificial. Por este momento vemos que el desarrollo se viene por el lado de los metales. De los metales. Anabel, me quiero detener o quiero consultarte por una de las declaraciones que hizo Caputo. Habló, la palabra que yo escuché no fue deflación, dijo desinflación. No sé si fue un furcio o lo quiso decir de esa forma, pero Caputo vuelve a hablar de esa tendencia a cero en cuanto a la inflación en Argentina. Y hay un sector de la sociedad, fanatismo de por medio, que lo toma tal cual, y hay otro sector de la sociedad, fanatismo de por medio, que no lo cree al esquema de deflación o de baja en la inflación en Argentina. Lo que te quiero preguntar, en este lugar donde estuviste, en la Expo EFI, ¿cómo lo ve el extranjero, que es el que va a venir con la inversión, con la divisa aquí? ¿Toma realmente al pie de la letra lo que dice Caputo en cuanto a la baja de la inflación o todavía espera un poquito? Sí tienen en cuenta la inflación, pero una inflación moderada. No la inflación ni la que teníamos en el 2023 ni la que estamos teniendo en este momento. Sí hay como mucho optimismo en cuanto a que la tendencia va a ser hacia la baja. De hecho, ya la que se está viendo para abril es a la baja, va a estar más cerca del 2,5%, venimos de un 3,4% del mes pasado. Entonces se espera que sea una tendencia, si bien no va a tender a cero, porque los grandes países, incluso Estados Unidos, tiene 2,5% de inflación anual, no hay país que no tenga inflación. Sí, volver a un dígito, por lo menos, un dígito anual, sería mucho más fácil, no solo para la vida de todos nosotros, para las empresas a nivel proyección. Porque los costos los tienen que... A ver, las empresas lo que hacen es un presupuesto a diciembre y proyectan todo el año siguiente. Entonces, si proyectan una inflación del 30% y esa inflación después el 50%, el 60%, todos los costos quedaron desfasados, el resultado quedó desfasado. Sí. Y ahí empezamos nuevamente a ser un país en el que no se puede creer.
que es a lo que están apuntando ahora, dar cierta seguridad jurídica y poder decir, bueno, nos movemos con estas reglas claras para todos. Querida Anabel, has sido muy clara, didáctica como siempre y nos permite hacer un análisis de un panorama extraordinario desde cada uno de los aspectos que has observado. Te lo agradecemos desde ya. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.